Se supone que esta es una conferencia sobre conservadores y la función que desempeñan en los museos. Pero estamos hablando de un acuerdo bastante imperfecto, una negociación, un contrato casi faustiano, porque para que el privilegio de que las grandes obras de arte estén accesibles para un público lo mayor posible, lo más amplio posible, la calidad de la experiencia queda inevitablemente comprometida. Desde el momento en que se crearon los museos públicos a finales del siglo XVIII, algunos se opusieron a ellos porque los consideraban la institucionalización de las obras de arte. El teórico y crítico francés Quatremer de Quincy, amigo de Canova, lo expresó así: la desventaja principal que afecta a la manía de las colecciones y al mal uso que se hace de las obras que se dedican para satisfacerla surgen de que le quitan a las artes su patrimonio legítimo y las hace desaparecer de cualquier uso político, religioso y moral. La falsa dignidad que se confiere a objetos a los que se considera con tanto respeto les rebaja en la opinión pública más que aumentar su valor. ¿Y qué tipo de impresión pueden tener las obras cuando están apiladas una al lado de otra y no pueden dirigirse individualmente al espectador? Quatremer pensaba en el Louvre y estaba respondiendo a una forma de exhibir las obras que apiñaba unas obras con otras, tantas como cupieran en una pared. Pero la voz que él transmite es la de alguien, de un elitista. Pero en el núcleo, en el centro de su crítica, se encuentra el dilema de los museos y la función de los conservadores, hacer obras de arte accesibles a un público amplio sin poner en peligro sus valores intrínsecos. Vivimos en un mundo imperfecto, pero para la mayoría de nosotros los museos proporcionan un lugar de encuentros extraordinarios con las obras de arte. ¿Dónde podemos empezar a describir las tareas y misiones de un conservador? Quizás enumerando sus deberes más evidentes. Los conservadores son las personas en los museos que se encargan de investigar y catalogar las obras que están bajo su responsabilidad. Deciden qué obras de arte deben exhibirse y cuáles deben almacenarse, las yuxtaposiciones que hay que hacer para sugerir un contexto o una narrativa histórica. Proponen las adquisiciones que amplían y a veces reconfiguran la colección y organizan exposiciones que intentan enriquecer nuestra comprensión de un artista o de un tema de formas que un libro no puede hacer. Dan conferencias. En cierta forma, son los intérpretes del pasado, un pasado compuesto de obras de arte que a veces se han recolectado de forma desordenada y que reflejan los cambios de gustos, tanto como una visión coherente de la historia, un pasado que se relaciona con nosotros a diferentes niveles y de formas distintas. Pero si las tareas diarias de los conservadores en las diferentes instituciones parecen superficialmente similares, su planteamiento de estas tareas es necesariamente distinto y muchas veces muy distinto. Por supuesto, no se trata solamente de que como americano yo no puedo tener la misma idea del pasado ni puedo servir al mismo público que mis compañeros europeos, sino porque la historia de cada institución es distinta. Así que reconozcamos que no hay ningún modelo único para los museos y que por muy parecidas que parezcan las responsabilidades de un conservador a primera vista, a menudo sirven propósitos diferentes y suponen actitudes diferentes hacia el pasado. Actualmente se dice que ver una obra de arte en un museo divorciada, separada de su contexto, es una experiencia que rebaja el valor de la obra de arte. Pero esta era una posición que ya había
expresado Quatremer de Quincy a principios del siglo XIX y fue respondida por muchos. En el diseño de 1904 del Museo de Berlín, el gran conservador y director Wilhelm von Bode, alemán, creó específicamente varios tipos de galerías. En algunas mezclaba pinturas y esculturas así como artes decorativas. Bode era un erudito y un conservador que no era estrecho de miras, al contrario, y no limitó sus intereses a un único medio. En la planta baja creó un vestíbulo que simulaba una nave de una iglesia con sus capillas en cuyos altares colgó una serie de cuadros. Es lo que él llamaba espacios correspondientes a unos periodos. Por supuesto, era una experiencia simulada solamente, pero era un intento de recontextualizar estas obras. En resumen, nuestra experiencia en una obra de arte puede verse afectada de forma muy significativa por cosas que tienen muy poco que ver con la propia obra, pero yo diría que esto también ocurre en los museos, sobre todo si el conservador lo considera que es parte de su misión crear espacios para la observación. Es la diferencia entre una instalación buena y una mala. En el Prado tenemos el caso del descenso de la cruz de Roger van der Weyden, que es probablemente más fácil de contemplar en el Prado que en la iglesia de Lovaina desde la que fue adquirida por María de Hungría, mujer de Carlos V. Desde luego, seguir su ejemplar restauración, después de su ejemplar restauración, este cuadro deja una impresión abrumadora, porque cada auténtica obra de arte necesita crear sus propias condiciones y no dependen del entorno en el que se exhiban.